Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Habéis visto las imágenes que están incendiando las redes sociales en las últimas horas? Sí, queridos seguidores, estoy hablando de ese vídeo viral de Can Yaman en la noche de Estambul, que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado, porque nuestro actor favorito ha vuelto a casa y lo ha hecho a lo grande. Estoy aquí para contaros absolutamente todo lo que ha pasado, desde sus noches locas hasta los premios internacionales que están lloviendo sobre el universo de Sandokan, pero primero, hablemos de lo que realmente nos interesa: Can Yaman desatado en la noche turca. Como muchos sabéis, Can decidió pasar estas fechas tan especiales en su tierra natal, Estambul, rodeado del calor de su familia, y parece que la ciudad lo extrañaba tanto como él a ella. Ayer compartí con vosotros un fragmento que está circulando como la pólvora, donde vemos a Can disfrutando de la vida nocturna en el famoso Club Ruby. Para los que siguen su carrera desde hace tiempo, sabéis perfectamente que este no es un lugar cualquiera. Es uno de sus refugios favoritos, un sitio al que siempre acude cuando quiere sentir el pulso de la ciudad y relajarse. Y por supuesto, no pasó desapercibido. Lo que más me fascina de este hombre, y es algo que siempre comentamos aquí, es su infinita paciencia y caballerosidad. A pesar de estar en su momento privado, divirtiéndose con amigos, no dudó ni un segundo en atender a los fans. Se le vio sonriente, amable, posando para fotos con esa naturalidad que lo caracteriza. De hecho, en las imágenes que hemos visto, aparece junto a un conocido influencer y bloguero, quien fue el afortunado que logró capturar ese momento que ahora todos estamos reposteando sin parar. Se le ve feliz, relajado, con esa aura de estrella que no se apaga ni siquiera bajo las luces tenues de una discoteca. Pero, amigos míos, no todo es fiesta y luces de neón en la vida de nuestro galán. Hay un lado más íntimo que también nos ha derretido el corazón. Aunque sabemos que en Turquía la Navidad no se celebra de la misma manera que en Occidente, hemos sido testigos, una vez más, de esas tradiciones que Can mantiene vivas gracias a su entorno familiar. Hemos visto ese precioso árbol de Navidad en casa de su madre, Guldem, un detalle que ya hemos observado en años anteriores y que nos confirma que para ellos es un momento de unión. Hubo una cena muy especial, una mesa preparada con un gusto exquisito, donde no solo estaba la familia de sangre, sino también su familia profesional. Sí, sus managers estaban allí, compartiendo mesa y mantel. Esto me hace pensar en lo unidos que están, en cómo su equipo se ha convertido en parte de su núcleo más cercano. Fue un momento de respiro, una burbuja de paz y amor familiar antes de la tormenta de trabajo que se avecina. Porque, ojo al dato, que la tranquilidad tiene fecha de caducidad. Se espera que Can regrese a España el próximo 7 de enero para continuar con sus compromisos profesionales. Y hablando de compromisos, agarraros fuerte porque el 2026 viene cargado de emociones fuertes. No solo va a ser un año intenso de rodajes, sino que ya podemos confirmar con total seguridad que la segunda temporada de Sandokan es una realidad. Sí, tendremos más Tigre de Malasia. Pero mientras esperamos, el reconocimiento internacional ya está llegando, ¿y de qué manera? Tenemos que trasladarnos imaginariamente al prestigioso Festival Capri Hollywood, que comenzó este pasado 26 de diciembre y durará hasta el 2 de enero, porque allí el equipo de Sandokan está arrasando. Quiero empezar felicitando al inmenso Alessandro Preciosi. Hoy ha recibido un nuevo premio IMA en Capri, pero eso no es todo. Sabemos que tiene asegurado el galardón de Personaje del Año 2025, que seguramente recogerá en otra ceremonia dentro del festival. Es impresionante ver cómo el talento de este actor, tan versátil y carismático, está siendo reconocido a estos niveles. Es una prueba más de que el elenco que rodea a Can es de primerísima categoría. Y no podemos olvidarnos de la bellísima Alana Bloor, nuestra Mariana, quien ha sido galardonada con el premio Capri Rising Star 2025. Este premio es muy significativo porque señala a las futuras grandes estrellas del cine y la televisión, y que ella lo reciba confirma que la química y el nivel actoral en la serie van a ser explosivos.
Además, como guinda del pastel, la propia producción de Sandokan ha recibido el premio Capri TV Series, destacándose en la programación televisiva del festival. Esto es solo el comienzo, familia. Si antes del estreno ya están cosechando estos éxitos, imaginaos lo que pasará cuando la serie llegue a nuestras pantallas. Khan está en buenas manos, rodeado de un elenco estelar y celebrando la vida en Estambul antes de volver a la carga. ¿Qué pensáis vosotros de esta mezcla de fiesta en el Ruby y premios en Capri? ¿Creéis que este será el mejor año de Can Yaman? Pero esperad, que esto no acaba aquí. Porque detrás de esos premios y de esa imagen impecable de nuestro tigre en la alfombra roja, hay secretos de rodaje que acaban de salir a la luz y que os van a dejar helados. He tenido acceso a unas declaraciones exclusivas de una de las personas que más cerca ha estado de su rostro, Francesca Giorgino, la increíble artista de maquillaje que ha trabajado piel con Khan. Y lo que cuenta es oro puro, familia. Ella, a la que en el set llaman cariñosamente Giorgi, ya conocía a Khan de la época de El Turco, y el reencuentro ha sido mágico. ¿Sabéis qué ha dicho sobre él? Abrid bien los oídos porque esto confirma lo que todas sentimos. Khan es un hombre verdaderamente bueno. Ella explica que, si es exigente en el set, es porque respeta su imagen y, sobre todo, porque quiere que vosotros, la audiencia, recibáis lo mejor. Y vaya si se han esforzado para darnos lo mejor. Francesca ha revelado que las jornadas en el set de Sandokan eran auténticas maratones de pasión y sacrificio. A veces el equipo empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, y otras veces rodaban durante toda la noche hasta el amanecer. Pero lo más jugoso son los detalles de la caracterización que nos esperan. Imaginaos a Khan sentado pacientemente, durante horas, mientras le preparaban las heridas realistas de los latigazos o el maquillaje para las escenas de lucha más sangrientas. Atención al spoiler que se le ha escapado a la maquilladora. Ha mencionado una escena brutal, donde Sandokan lucha contra una cobra, y pierde temporalmente la vista, para luego vencer al tigre con un salto espectacular. Madre mía, se me pone la piel de gallina solo de imaginar esa secuencia. No solo Khan ha pasado por esto. Francesca nos cuenta que para el personaje de Mariana y otros miembros del elenco, diseñaban y aplicaban tatuajes cada día, uno por uno. Es un trabajo artesanal, de pura pasión italiana, que según ella, ninguna inteligencia artificial podrá igualar jamás porque le ponen el alma. Con un equipo así de enorme, hablamos de 25 maquilladores en los días grandes, dejándose la piel, y con un Can Yaman más comprometido y maduro que nunca, no tengo ninguna duda de que lo que vamos a ver en pantalla va a hacer historia. Así que, quedaos tranquilas. Todo ese esfuerzo, esas noches sin dormir y esa dedicación absoluta, están a punto de darnos la mejor serie de nuestras vidas. El 2026 va a ser nuestro año.